Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional en este programa que se llama Con una pregunta. ¿En dónde estamos? Es un programa que propone, que produce, que concibió en su momento y que ahora sustenta Libertas, nuestra asociación civil sin fines de lucro, una asociación civil, una ONG que hemos fundado con amigos, precisamente para proponer esta defensa de los valores republicanos, democráticos, y esta tarea de difundir esos valores, de investigarlos, de desarrollar temas, investigaciones, y en este caso tenemos este producto periodístico que gracias también a la 30 podemos llevar adelante a través de un gran medio de comunicación. Medio de comunicación que además nos replica en su streaming, por supuesto, y a su vez nuestro programa tiene su propio streaming, es decir, su conjunto de redes sociales, todas logueadas, como nuestro Facebook, nuestro Twitter, Instagram, YouTube, y la página web de Libertas, www.libertas.uy, la página web de la radio, www.radionacional.com.uy, la aplicación de la radio, la 30, nuestro Facebook, en donde estamos, nuestro Twitter, arroba en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos, canal en el cual se edita el material, cada una de las columnas que vamos desarrollando en este programa ya en un término, en un plazo, en un periodo, ¿cómo te gusta más? Parezco Yelsa yo, ¿no? Cuando empieza a repetir palabras, de 3 años y medio más o menos. 3 años y medio de tarea ya van con este programa. Está con nosotros el doctor Raúl Menéndez, a quien agradezco un montón su presencia. Él es abogado, especialista en temas de familia, en temas de justicia de menores, también de género, y estamos desarrollando con él un ciclo, uno de los ciclos que vamos a desarrollar en este año con él, como especialista del derecho, que es la seguridad jurídica. Un ciclo que será de unos programas, luego pasaremos a otra temática. Pero la seguridad jurídica es un factor, o si vos querés, es uno de los paradigmas centrales de un Estado de Derecho. Es decir, de una sociedad que se organiza como una asociación libre, así lo dice nuestra Constitución, una asociación libre en lo político, en lo social, que se organiza con reglas de conducta. Esas reglas de conducta son precisamente las normas jurídicas. Esas normas jurídicas tienen una tradición en los principios que informan las ciencias jurídicas y que nos permiten entender o concebir si estamos en un estado de derecho o estamos en un estado de fuerza, que es otra cosa. Hay organizaciones estatales que son organizaciones corporativas. Por ejemplo, un estado socialista es un estado corporativo de clase. Es el estado en el cual está dominando, está teniendo el poder del Estado la clase proletaria a través de la dictadura del proletariado. Si tenés un Estado fascista, tenés un Estado corporativo de fuerzas nacionalistas que concentran el poder en el poder ejecutivo y no estamos hablando precisamente de un Estado de Derecho republicano democrático. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de Estado de Derecho o Estado constitucional de Derecho? Quiere decir que es una organización política y social que responde a normas que tienen determinados principios que son principios rectores que lo definen como tal. Por ejemplo, principio de igualdad ante la ley, la vieja y querida isonomía griega, es decir, el tratamiento igualitario que la ley hace al ciudadano a través de ese pacto social del cual habló Hobbes y que después recogió de modo más preciso en el Emilio Juan Jacobo Rousseau. Ese pacto social entre la base social y el poder político se establece en esto que es la Carta Constitucional. Por lo tanto, un Estado de Derecho es un Estado que obedece a los principios constitucionales que le mandatan, que le prescriben cómo desarrollar toda su normativa, todo su ordenamiento jurídico. Por eso se habla de la inconstitucionalidad de una ley, por ejemplo, o de la nulidad de un acto administrativo. Quiere decir que no responde a los principios jurídicos que informa esto que Kelsen dijo una vez es la norma hipotética fundamental, es decir, es la causa que le da legitimidad a una norma o la causa que es la causa productora material de la fuerza jurídica de una norma, la Constitución. El Estado de Derecho, entonces, principio de igualdad ante la ley, libre asociación de las personas, la protección de las libertades individuales, eso es la estirpe típicamente liberal que nuestra Constitución consigna, consagra, es decir, el reconocimiento y protección de nuestras libertades individuales, vale decir, la vida en primer término,
el honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad privada. Y así el conjunto de los derechos. Ahora, para que eso se cumpla, para que eso pueda llevarse a cabo, tiene que tener que sustentabilidad, tiene que ser previsible para la ciudadanía, tiene que ser seguro que eso se cumple, y ahí entramos en un tema fundamental, la seguridad jurídica. Es decir, que lo que la norma dice se debe cumplir, que los principios jurídicos se deben cumplir. Por ejemplo, un principio jurídico fundamental es la temporalidad de la norma en el tiempo, ¿no? Una norma jurídica, una ley en el espacio, principio de territorialidad y jurisdicción, todo eso se debe cumplir. Por ejemplo, y acá entro en un tema puntual para conversar con el doctor. Si tenemos en el artículo 15 de nuestro Código Penal un principio jurídico universal del derecho penal que tiene que ver con la irretroactividad relativa de la ley penal, que quiere decirnos que toda ley penal o toda tipificación delictiva que sea más grave no se puede aplicar hacia el pasado. Principio de la irretroactividad de la ley penal más grave. Lo mismo es aplicable respecto a otro principio que es nula pena sin ley, quiere decir, no hay penabilidad si no existe ley, que tiene que ver con aquella figura delictiva que se tipifica en un momento determinado en el tiempo y no existía en el pasado. No se puede retrotraer al pasado esa norma penal o esa tipificación penal que no existía. Eso es uno de los claros ejemplos de lo que es el principio de la estabilidad o seguridad jurídica para que se cumpla precisamente ese ordenamiento racional de todos estos principios. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Rubén? ¿Qué cuenta de lindo? ¿Le gustó la clase que di? Me encantó, me encantó. Si quieren, le sumo un poquito más, A que ver. tan importante es la seguridad jurídica. Nuestro presidente todos los días nombra como que es un país seguro porque tiene seguridad jurídica y llama a los inversores. Sí, ¿Eso por qué? Porque el tema estima que en el país están dadas las garantías del debido proceso para hacer una reclamación estatal y que el tema que las sentencias se cumplan, o sea que el Poder Judicial da garantías. exacto, Digo, el tema es bien sencillo. ¿Cómo tendría que dar garantías el Poder Judicial? Cumpliendo lo que dice la ley. exacto. Estamos muy lejos de eso. Bastante. Usted, usted me dijo que el tema es que había una corporatividad a nivel judicial. Sí. Bueno, le cuento porque tengo varias denuncias en la Corte contra jueces Ujú. y la Corte se llama a sí misma la Gran Corporación. Ah, bueno, así se O sea, llama. tengo informes que hablan de la opinión de la Gran Corporación. Entonces, el tema es complicado. Esto para allá, espere que es el título para una novela jurídico-policial. Mire qué idea me da. La Gran Corporación le llama, así nomás. Y sí, y le recuerdo una nota que trajimos el año pasado, que estaba muy interesante, que era el presidente de la Corte, que en otra radio de una nota, Sí. y expresó claramente que tenían jueces que no llegaban al mínimo para ser jueces, pero que no los podían sacar porque estaban trabajando. No sé Ah, si sí. se Sí, recuerda. me acuerdo, sí. No llegaban al Y, mínimo de experticia, ¿no? De capacidad para ser no jueces. decía el mínimo de qué, dice que no llegaban al Bueno, mínimo. pero se entiende claramente. ¿Cómo se El llama te- el presidente que siempre me olvido de su nombre? John Pérez era John el Pérez, John Pérez. presidente Sí. anterior. ¿Cómo me olvido de estos nombres? Yo, a mí cuando se llaman Juan García o Pérez o Martín, no sé por Ojo, qué me el pasa. tema es, no dijo nada que no fuera cierto y que no opinemos los abogados que estamos ejerciendo en la calle. También le digo otra cosa, Sí, que no Rubén. fuera cierto, pero después se lava las manos y quedan ahí, los Así como juicios. tenemos muy malos jueces, Mire, ¿sabe una cosa? Es como si yo le dijera, mire, yo soy director técnico de este equipo, son todos unos incapaces mis jugadores, pero son los que tenemos y van a jugar ellos. Y le digo eso al presidente del club, más o menos, ¿no? tampoco es así. Vamos a separar los zapallos de los boñatos, Mm. ¿tá? Porque tenemos espectaculares jueces. Son Bueno, pero yo poquitos. no, yo me remito a lo que dijo John Pérez, que dijo, Ah, tenemos sí. muchos jueces que no alcanzan el mínimo. Y eso lo sabemos todos los abogados. No hay Y, un abogado que no se queje de la justicia actual que estamos sufriendo. claro. Y la estamos padeciendo. Digo, el tema es la seguridad Usted, jurídica. usted dijo un Sí, punto clave respecto a la seguridad jurídica. Si no tenemos, no hablemos ya del Poder Judicial, porque tenemos que hablar de un sistema de justicia, porque es un sistema integrado, un híbrido.
Si ese sistema de justicia no aplica las normas como corresponde, no hay posibilidad para todos aquellos que se ven en ese extremo de ir a debatir sus derechos, ¿no? Al litigio de sus derechos ante la justicia uruguaya. Bueno, ahí se les termina, se pierde, se difumina la seguridad jurídica. Y ese ámbito es fundamental, ¿no? Ese ámbito del reclamo en lo judicial, de la demanda, de ser asistidos en nuestros derechos, en las distintas materias, ¿no? Jurídicas. Pero usted imagínese, le voy a decir específicamente cuándo tiene que ser sancionado un juez por error inexcusable. Ajá. Error inexcusable que no hay mucho abogado que lo sepa es aquel error protuberante, notorio, grosero, ordinario, que cualquier juez medio se puede dar cuenta. O sea, el tema es horrible, es el horror. Digo, el tema es si tenemos jueces que no llegan al mínimo, el tema es cuando denunciamos a un juez que el tema se manda una de esas, hay que sancionarlo, ¿no? Claro, claro. Bueno, le traigo una que no, que llegó a la corte y la corte dice que no tiene error inexcusable. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál sería Primero, ese caso? vamos a explicarle lo que es la seguridad jurídica a la gente en el medio de un juicio. La seguridad jurídica se da o por la cosa juzgada, o sea, cuando un juez agarró y sentenció una cosa y el tema de eso está firme, digo, y está prácticamente inamovible. Cuando se... Pero, Sí, pero esa seguridad jurídica que se traduce en el resultado de la cosa juzgada, ¿en dónde está cimentada esa seguridad jurídica? y está la ley. La ley dice que la cosa juzgada es inamovible y que hay que cumplirla. Para mí, lo que quiere decir la cosa juzgada, está cimentada la seguridad jurídica en que se atravesó todas las etapas procesales indisponibles que dan garantía de llegar a la cosa juzgada. Por eso yo sigo criticando y cuestionando este sistema de justicia, porque a través del juicio abreviado en materia penal o en otras materias, se rompe con la estabilidad, con la seguridad jurídica de la cosa juzgada, con el Exacto, juicio que abreviado. afecta a la eficacia de las sentencias. Exacto. Y es el tema, usted tiene una sentencia condenatoria en donde le tienen que pagar algo porque hizo una inversión en el país y no la puede cumplir, no Mm, existe seguridad jurídica, que es lo que habla nuestro presidente de la República, con mucha razón por un lado, con mucho desconocimiento por otro, porque creo que que cómo está el sistema de justicia hoy, no lo conoce. No claro. creo que sea de mala fe, el tema lo estamos padeciendo los operadores jurídicos. Bueno, pero tendría que estar asesorado el presidente, tendría que preocuparse de asesorarse porque es el jefe de Estado y no tendría que repetir cosas que son teóricamente correctas, pero que no obedecen a la realidad, ¿no? No se olvide, Rubén, que hace 2 gobiernos atrás los funcionarios judiciales ganaron un juicio por diferencias salariales. Sí. El tema tenía la sentencia y nunca lo pudieron hacer cumplir contra el Estado porque el Estado no se la respetó, nunca la pagó. Una seguridad jurídica bárbara. Mm. Sí, lo Digo, que pasa es que entonces, eso viene por el tema aquel de Mujica que equiparó el sa- el escalafón laboral del Poder de los Judicial funcionarios con los ministros. con los ministros. Ahí Los el ministros de mamarracho es de Estado. Mujica. Ahí el No mamarracho, era algo que venía de la calle, que nunca lo habían reclamado, que lo reclamaron en el gobierno de Mujica y el Estado nunca se lo cumplió. seguro, claro, O sea, claro. el aumento fue en el gobierno de Mujica. Porque El, tracciona todo el salario al equiparar a, a la Corte, a la Suprema Corte, con los a todo el ministros sistema salarialmente, judicial. tracciona todo el sistema judicial. Pero eso fue un invento de Mujica, ¿no? Este, Yo no sé, ya le digo, era una ley, el tema es sí. que los estados están obligados a cumplir sus propias leyes, porque se llama sistema. Si las leyes no son inconstitucionales y puede haber una acción por inconstitucionalidad de aquel que se vea perjudicado en su interés personal, directo y legítimo, pero también esas leyes pueden ser derogadas. Por Podrían derogar. supuesto, Porque no hay que confundir legalismo con el principio de juridicidad, con el orden jurídico. El orden jurídico tiene que estar establecido en las leyes que se reconocen en la Constitución. O sea, los principios constitucionales son inamovibles. Es así, es la Biblia de un Estado. Entonces, todo aquello que contradice la Constitución, bueno, ya adolece de un gran defecto y es un elemento extraño digamos, en estos factores integrados que es un Estado de Derecho. No sé si me voy, explico. voy más allá, Rubén, es un derecho humano. Está la Claro, Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Interamericana también, que el debido proceso es un derecho de todo litigante. Está reconocido como un derecho humano.
Entonces el tema... Claro, el debido proceso que en este país, por ejemplo, no se cumple, sino que todo lo contrario se viola, con una fiscalía de lesa humanidad que establece cosas aberrantes como la retroactividad de tipificaciones penales que no existían en el pasado, la retroactividad de tipificaciones penales más graves, y que además desconoce un acto administrativo que a través de una ley que es de indisponibilidad absoluta, como es la ley de caducidad, cuando el Estado uruguayo resuelve mediante el mecanismo del artículo 85, numeral tercero, que es una ley especial para que para garantizar la paz social, establece digamos un concepto de amnistía oblicuo a determinadas personas, renunciando a su legitimación procesal activa. Esa renuncia, que es irrevocable, sin embargo, la derogan primero mediante una resolución, un acto administrativo absolutamente nulo, que es el acto 322, y luego van por una acción de inconstitucionalidad que realiza una fiscal como Guiance, sin tener legitimación procesal activa, porque ella representa al Estado que renunció a la legitimación procesal activa. ¿Me explico? Da lugar a que la Suprema Corte de Justicia, con un gran color político del momento, la declara inconstitucional y a posteriori de eso se promulga una ley que deroga la ley de caducidad. Si eso no es faltar a la seguridad jurídica en un Estado de Derecho, no sé lo que es. Y tras cartón de eso viene una Fiscalía de Lesa Humanidad que procesa sin debido proceso, sin las garantías del debido proceso, lleva a prisión a determinadas personas, no importa casi es calidad de militares o policías, lo que fuere, ciudadanos, compatriotas uruguayos que están privados de libertad a través de un fiscal, el señor Percivale, que investiga cosas y se le ocurre que tienen que ir a prisión sin un debido proceso, sin siquiera tener la posibilidad de un habeas corpus. Es impresionante lo que pasa en el país. A eso habría que decirle al presidente de la República, que está bastante desinformado del tema de la seguridad jurídica del país. Le traigo una que es peor que esa todavía. Vamos a explicarle cuándo queda firme una sentencia inamovible y que el juez se desliga de poder modificarla. Sí. La sentencia, una vez notificada a las partes, el juez no la puede tocar nunca más, queda firme. Queda firme. La cosa debatida queda conclusa, o sea que lo que tenía que decidir, el tema sobre lo que tenía que resolver, concluye. Ya no se puede debatir nunca más. Eso es lo que dice la ley, el 222 del Código General de Proceso. Exacto, la firmeza de la sentencia firme, ya no es debatible, ya está laudado. Ya no es debatible. Ahora le cuento una denuncia que tengo en la Corte. Y el tema es muy divertido porque el tema no sancionan a la jueza. Digo, vamos a explicar lo que es la jurisdicción. La jurisdicción es la capacidad que tiene todo juez de fallar en un caso y hacer cumplir sus sentencias. Exacto. La competencia es ese pedacito de jurisdicción que le corresponde a ese juez por razón de materia o de lugar, o sea, de la localidad o del tema de la materia que está desarrollando. Exacto, la competencia es territorial y es también por materia, ¿no? Es decir, el tema que está tratando. Exacto. Tengo una jueza de familia. Que fue lo que le cuestionaron, que no era jueza, que era fiscal, le cuestionó el abogado Camaño a Fossati. Por ejemplo. Y ahora, por ejemplo, Fossati, el tema no puede tocar ese expediente porque no tiene jurisdicción. Porque el tema le sacaron la competencia sobre el asunto. Claro, al destituirla a través de un acto administrativo, que yo considero que es un acto administrativo nulo, con desviación de poder, le quitaron la jurisdicción, la sacaron de la causa. Exacto, no la puede tocar. Bueno, le traigo un caso muy interesante denunciado en la Corte. Se denunció una jueza que en septiembre de un año declinó competencia. La declinación de competencia es cuando una jueza dice, yo no puedo tocar este expediente, yo no tengo jurisdicción en el mismo, o sea, no puedo fallar y hacer juzgar lo fallado, o sea, no lo puedo hacer cumplir. Sí. Y el tema el que corresponde es o el de otra localidad o el de otra materia. Exacto. Y en este caso en particular, dice que era por razón de lugar a lugar, o sea que el juez que tenía que haber intervenido estaba a 300 kilómetros. ¿Está? El tema es muy fácil, declinó la competencia en septiembre y dispuso la remisión del expediente, o sea que era, mandaba el expediente a 300 kilómetros al juez natural, de la causa aquel que tenía jurisdicción. Que tenía competencia y jurisdicción.
Exacto, para que fallara. Bien. Pero ¿qué pasa? Lo declinó en septiembre, lo Sí. mandaron en julio del otro Del año, otro año. casi un año. ¿Y los El tema de plazos la procesales? ¿Ahí qué pasó? pronta y eficiente administración de justicia, dice nuestro Código General de Proceso. Mm. Y es un derecho humano el tema de un juicio de duración razonable porque la dicen las convenciones internacionales. El tema es, la Corte, solo con eso estamos violando un derecho humano. Tiene que sancionar a la jueza que tenía la jurisdicción en su momento y el tema tenía que hacer cumplir ese fallo. Claro. Porque la que estaba obligada a cumplir el fallo era la jueza, que era la que Ajá. declinó competencia, la que tenía que el deber invigilando, o sea que tenía Sí, que cuidar ese expediente que viajara, que le llegara a la persona que tenía que fallar. claro. Digo, el tema que fuera específicamente las condiciones que tenía que ser Sí, sí, que remitido. tuviera el celo de vigilancia, que vigilara todo el trayecto de ese expediente para que llegara a su buen destino y ahí se Exacto, administrara justicia. Ujú, porque es la cabeza máxima del juzgado. Es ujú. la que tiene la superintendencia del juzgado, es la que manda dentro del juzgado y le manda a todos los funcionarios. Sí, Es la claro, cabeza. claro, Bárbaro. El tema es bien fácil, falló la cabeza. Y claro. le cuento, esa jueza que declinó esa competencia, o sea, y esa capacidad de juzgar y hacer cumplir los juzgados, después de la declinación de competencia, que la notificó al otro día, Mm. falló 2 veces sin competencia y sin jurisdicción. ¿En otra causa? No, la misma. En la Sí, misma. sí, 2 decretos más, o sea, 2 resoluciones, sin competencia y sin jurisdicción. O sea que ella no tenía la capacidad ni de juzgar ni de hacer cumplir los juzgados. Claro. El tema es, le pasó por arriba a la competencia y la jurisdicción de otro juzgado, de Claro. otro juez. Es como Sí, que yo le explico para que la gente tenga más o menos una idea. En este caso, como que la señora se tomara un ómnibus, fuera a sí, 300 kilómetros y le instalara en el despacho del otro juez que tenía la competencia natural y se sí. pusiera a fallar. Claro, claro. Bueno, Exacto. la Corte me dice que eso no es error inexcusable. Que No, un eso juez, no. Ajá. cuando, cuando está inhibido, porque en los informes dice que una vez declinada la competencia, se inhibe a la jueza de seguir interviniendo en el proceso. O Claro. sea, no lo puede tocar. Sí, sí, Pero sí. dicta 2 resoluciones, eso no es un error. Es similar a cuando es concedido el pedido de un derecho de abstención. Cuando dice yo me retiro de esta causa, que es por otro Exacto. motivo ahí. O sea, ya queda inhibida y como que después fuera y dictara sentencia en esa causa. No solo eso, hay una norma prohibitiva en nuestra ley orgánica de los tribunales Ujú. que dice que está prohibida la prórroga de la jurisdicción. Usted Seguro. no puede prorrogar la jurisdicción, o sea, una vez que declina Para el que tema entiendan los oyentes, una vez que el juez o la jueza declina, o sea, que se que inhibe se de esa desprende de ese jurisdicción juicio, y se desentiende del caso, dice yo no tengo competencia acá, no es mi jurisdicción, no después tiene forma de volver ahí. no puede volver, no tiene manera de volver Exacto. a El esa error, jurisdicción. el Bien. error es tan ordinario, grosero, protuberante, manifiesto, más que ordinario le podría decir, Grosero, como diría Kessman, ¿no? Grosero. peor, peor que grosero, porque le voy a explicar una cosa. Es como que yo tuviera un juez penal que viniera a una sede de familia a decretar en familia una materia que ni siquiera le corresponde y que Claro, no tiene jurisdicción. sí, Digo, seguro. o sea, Sí, es sí. la patente de corso para cualquier cosa. Cualquier cosa, sí, sí, cualquier Y cosa. la corte específicamente en este caso dijo que no era error inexcusable, que no merecía sanción la jueza, porque en esos fallos que dictó sin jurisdicción y competencia también ordenó la remisión. Uh, sí, Pero sí, sí. espérenme un segundito que va más allá, porque tengo la declaración de la jueza en el sumario. En Pero ese, cerramos con esto. Para usted, ¿qué naturaleza adquiere ese acto judicial? ¿Qué el sería tema eso? es, primero que Es es nulo, es nulo todo eso. No, absolutamente así nulo. cerramos para que los oyentes entiendan lo más básico. Eso es nulo, por ejemplo. Pero No tiene valor alguno desde el punto de vista judicial procesal. déjenme agregar dos frutillitas más. Sí, La jueza en el sumario dijo que ella podía haber hecho cumplir su sentencia original de remisión mm, y disponer que el tema que se cumpla, o sea, que se remita. Pero el sí, tema, como estaba ahí al despacho, mm, ella tenía la obligación de decretarlo. ¡Qué claro. mentira! Si declinó competencia, no tiene ni competencia ni Sí, jurisdicción. sí, por supuesto, por supuesto. Es como, por ejemplo, un juez en un partido de fútbol se indispone, el juez titular lo sacan
entra un juez suplente, subrogante, y el juez después quiere entrar en cualquier momento y saca tarjeta roja a un jugador de fútbol, pero él ya no es el juez del partido, ya declinó, ya se fue. Para que se Escúcheme entienda esto, de lo que se trata esto. escúcheme esto porque con esto cierro Mm, y el tema va a dar qué gravedad tiene el tema. En el medio de la declaración de esa jueza en el sumario, mm. dijo que su jefa de despacho le había comunicado a ella que se sentía acosada por la jueza. ¿Y qué tiene Y que está ver en el eso? expediente. Mm. Y Sí, sí. la corte dice que no lo investiga, lo clausuró. Y ahí Recurrí hay, por su... ahí hay otro tema que corre paralelo al tema estrictamente judicial, ¿no? Ahí está La, denunciando un acoso. Está una, denunciando un acoso. la propia investigada. Sí, 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 claro. Y el tema es, dice que una funcionaria la identifica como acosadora o presunta acosadora, porque eso no está probado, ¿no? Yo no voy a Claro, acusar a alguien de claro, algo que no está claro. probado. Sí, Pero sí, el tema claro. es, creo que el error injudicando, o sea, juzgando acá, es gravísimo, Y sí, sin porque duda. eso la Corte no lo quiere investigar. Sin duda, sin duda. Imagínese la corporatividad que tiene la justicia en nuestro país. La gran corporación, doctor, yo le agradezco un montón. Grosero, me salió, ¿vio? Pero Me cero y viene el ordinario, espíritu, ¿no? me viene el espíritu, ¿qué es más? Y cerramos la nota Ojo, con esto. Cerramos la nota con esto. sí, no John creo que haya Pérez, una... John Pérez que dice que a muchos jueces no llega ni al mínimo, y John Pérez llega a decir, señores, los derechos de género no son una moda en este país, sino que son un imperativo jurídico del país. Eso sí le importa a John Pérez. Estos Y temas bueno, parece que no tanto. pero el tema es, si el tema tenemos un acoso, que el tema es, el tema lo denuncia Ah, la propia persona que fue a declarar, digo, o sea, un presunto acoso, el tema es, lo que corresponde es que la gran corporación lo investigue, no que lo sí, tape. y sí, sin duda, sin duda. No creo que la Corte tenga malicia en este tema. Creo que fue un tema de negligencia. Se les Bueno, pasó por alto. se le pasó, dice usted, está bien. Corre por su cuenta el comentario, doctor. Yo le agradezco un montón toda esta noticia que nos trae y toda esta información respecto a ese gran tema que vamos a seguir tratando, que es la seguridad jurídica. ¿Eh? De esto trata la seguridad jurídica de un país que dice al mundo que tiene estabilidad institucional y seguridad jurídica. Debido Así proceso. estamos. Y claro, y el Así debido proceso. estamos, Rubén, Así así estamos, así estamos. estamos. ¿En dónde estamos? Así, así estamos. Gracias, doctor. Que Que pase muy pasen muy bien. bien. Buena Semana Santa. Feliz semana de turismo a todos, que pasen muy lindo y que el tema que lo aprovechen para descansar. Un abrazo grande. Igualmente, doctor, igualmente. Muchísimas gracias. Nos vemos después de Muy Semana buena Santa. tarde. Que pase muy Por bien, favor, igual. igual. Mucha El suerte, doctor Rubén. Raúl Menéndez conversando con nosotros, es especialista en estos temas de familia y temas judiciales. Por supuesto, doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Vamos a una pausa y luego volvemos ya con nuestra editorial final como cierre en el día de hoy.